Hola, mi nombre es Mereida Néstor Tapia, soy alumna de la licenciatura Administración de Negocio. En esta ocasión voy a exponer el tema de diseños de investigación e instrumentos de recolección de datos. Vamos a empezar con la pregunta que dice: ¿qué es un diseño de investigación? Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. El investigador debe conseguir la manera práctica y concreta de responder las preguntas de investigación y cubrir los objetivos o intereses. Debemos de definirnos el enfoque en que habrá de adoptarse para la investigación cuantitativa o cualitativo o mixto. En esta primera parte nos dice que el diseño de investigación es un plan o estrategia. Por decirlo así, el plan significa elegir, definir opciones frente al futuro o proveer las medidas necesarias para alcanzarlas. Así que para un diseño, para crear o hacer un diseño de investigación, hay que planear. Así, por ejemplo, paso por paso de lo que tenemos que hacer. Una vez que tengamos el enfoque en el tipo de estudio que se vaya a hacer, hay que ir paso por paso y para obtener al final un resultado. Ahora bien, vamos a empezar con los tipos de estudio. De acuerdo con el periodo en que se capte la información, el estudio es. Entonces, el primer estudio es retrospectivo. El segundo es retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo significa estudio cuya información se obtuvo anteriormente a su planeación con fines ajenos al trabajo de investigación que se pretende realizar. Y aquí pongo unos ejemplos, que serían experimentos clínicos y las actas, ya sea de difunción o nacimiento. Esto es lo que se enfoca el estudio retroactivo. Ahora, el estudio retrospectivo parcial, estudio que cuenta con una parte de la información y el resto está por obtenerse. Este es cuando, por ejemplo, alguien trabaja en un estudio y tú lo quieres terminar, o como dice ahí, es un estudio inconcluso que está por terminarse. Y aquí el otro es prospectivo, estudio en el que toda la información se recoge de acuerdo con los criterios de investigación y para los fines específicos de la investigación después de la planeación de esta. Estos son los primeros 3 estudios. Ahora vamos con tipos de estudios. De acuerdo con la evaluación del fenómeno, estudio en el que es. Aquí vamos a empezar con el fenómeno de estudio, que en la opción A tenemos longitudinal. El estudio longitudinal es estudio en que se mide en varias ocasiones o a la vez varias involucradas. Implica el seguimiento para estudiar la evolución del
las unidades en el tiempo. Por esto se entiende la comparación de los valores de o las variables de cada unidad en las diferentes ocasiones. En este estudio nos dice que es uno de los que se mide o se observa una y otra vez, e igual las variables se enfocan más en la evolución tras cómo va pasando el tiempo. Ahora el estudio transversal, estudio en el cual se mide una sola vez las variables. Se miden las características de una o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evaluación de esas unidades. En este estudio es lo contrario de la longitudinal, porque en esta es solo una prueba. El resultado que nos arroje en nuestra primera prueba es el definitivo. Ahora vamos con tipos de estudios. De acuerdo en la comparación de las poblaciones, el estudio es descriptivo, estudio que solo cuenta con una población, la cual se pretende describir en función de un grupo de variables y respecto de la cual no existen hipótesis centrales. Quizás se tiene un grupo de hipótesis que se requiere a la búsqueda sistemática de asociaciones entre varias variables dentro de la misma población. En este estudio no existe una hipótesis central, así que también se enfoca en una sola población, ya sean hombres, mujeres o no, ese es un ejemplo. Y ahora vamos con comparativo. Estudio en el cual existe dos o más poblaciones y donde se quieren comparar algunas variables para constar una o varias hipótesis centrales. Esto es lo contrario de descriptivos, porque este es uno o más poblaciones donde hay que aplicar el estudio. Ahora vamos con los tipos de estudio. De acuerdo con la investigación de investigador en el fenómeno que se analiza, el estudio es observacional, estudio en el cual el investigador solo puede descubrir o medir el fenómeno estudiado, por tanto no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores que intervienen en el proceso. En al momento de iniciar tu estudio, hasta el final, como lo vayas planeando, así tiene que quedar. No hay manera de modificarlo porque el observacional es así. Hay que dejar que pase lo que tenga que pasar o incluso lo que no tenga que pasar. Ahora, dice en la otra opción, en la opción B, experimental, estudio en el que investigador notifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno estudiado. En este estudio, si en lo que te planteas
algo está modificando o algo no debió de salir de esa forma, la puedes modificar. En esta sí, en esta puedes, debes de seguir tal cual planeaste tu diseño. Ahora vamos con los estudios observacionales. El estudio descriptivo implica la recopilación y representación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. De esto tenemos 1. Realización de caso y 2. Encuestas descriptivas o representativas. En revisión de caso tenemos que observacional, retrospectivo, longitudinal, descriptivo. 2. Encuestas descriptivas o representativas. En estas, observacional, retrospectiva o prospectiva, transversal, descriptivo. Se diseñan para cuantificar la distribución de determinadas variables en una población objeto de estudio en un momento determinado. Como características, tienen característica física de personas, materiales o de un medio ambiente. Características socioeconómicas tales como edad, educación, estado civil, ingresos. El comportamiento de la gente y los conocimientos, actitudes, creencias y opciones que puedan ayudar a explicar dicho comportamiento, acontecimientos presentes en la población. Vamos con estudios comparativos analíticos. Se intenta establecer las causas o factores de riesgos de determinados problemas. Esto se hace comparando dos o más grupos, algunos de los cuales experimentan o están a punto de experimentar el problema y otros a los que no afecta. Los 3 tipos de estudios comparativos más comunes son encuestas comparativas representativas, estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Y por último tenemos los estudios experimentales. El investigador manipula una situación y mide los efectos de esta manipulación. Habitualmente se compara dos grupos, uno en el que tiene lugar la intervención y el otro grupo que pertenece intacto. Hay 3 categorías. En la primera categoría es estudio experimental. En el estudio experimental estamos hablando de un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. En este mismo estudio es el único estudio que nos puede diseñar y que nos puede mostrar la relación de causas. Cuentan con 3 características: la manipulación, control y aleatorización. Ahora bien, pasemos con el estudio Causi experimental. Este estudio
el estudio causal experimental se utilizan 2 o más grupos con los cuales actúa de grupos control. Se observa ambos grupos antes y después de la intervención para comprobar si la intervención ha producido una diferencia. También es importante que los sujetos de ambos grupos estudie o control no han sido asignados aleatoriamente. Y por último, el estudio experimental. Este estudio se enfoca más en grupos. Es un estudio de antes y después. Se utiliza únicamente, pues como había dicho, en grupos. Va enfocado en cómo reacciona o lo que buscamos, el resultado que buscamos, cómo reaccionó al inicio y al final. Para estos tipos de estudios hay que hacer esquemas de un inicio, un desarrollo y un final o una conclusión. Ha sido todo lo que yo investigué, y como conclusión, pues el diseño de investigación va dependiendo de un enfoque, como decía arriba, cualitativo o cuantitativo, o también puede ser mixto. Hay que ir diseñando paso por paso dependiendo del estudio que tengamos, y eso lo que acabamos de ver fueron los tipos de estudios que existen. Gracias, profesor, y disculpe los nervios.